Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en uno de los temas más candentes que ha estado haciendo eco en Internet últimamente. Hoy vamos a hablar de algo que ha hecho que las redes sociales estallen literalmente. Si ustedes, al igual que nosotros, son fanáticos de las series turcas, seguro ya saben de qué estoy hablando. Sí, señores y señoras, el baile hot de Can Yaman y de Method Demir ha incendiado las redes y nosotros, por supuesto, no podíamos dejar pasar esto sin analizarlo a fondo. Prepárense para un recorrido por la viralidad, el impacto y, por supuesto, las reacciones que ha generado este momento tan icónico. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido tan jugoso como este. No se queden afuera de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. ¿Qué pasó exactamente? Pues bien, para quienes vivieron debajo de una roca estas últimas semanas, el dúo dinámico de Can Yaman y de Method Demir, protagonistas de la exitosa serie Erkencikus, se reencontró en un evento que sin proponérselo, se convirtió en el centro de todas las miradas. Un vídeo corto pero explosivo, donde Can y Demet compartieron un momento de baile, se hizo viral a una velocidad vertiginosa. Y cuando digo viral me refiero a que lo vimos en todos lados: Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, en los portales de noticias de espectáculos, hasta en las conversaciones de café. Lo interesante de este baile no es solo la química innegable que siempre ha existido entre estos dos actores, que de por sí ya es un factor que atrae a millones de fans, sino la manera en que lo ejecutaron. Fue un baile lleno de energía, sensualidad y una complicidad que traspasa la pantalla. Se veía que se estaban divirtiendo, que disfrutaban del momento y esa espontaneidad, esa chispa, es justo lo que cautivó a la audiencia. No fue un baile coreografiado y rígido, sino algo más orgánico, más humano, y eso, queridos amigos, es oro puro en el mundo del entretenimiento. Vimos a Can con su carisma arrollador y a Demet brillando con su gracia natural. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, los movimientos sincronizados crearon una atmósfera eléctrica que dejó a todos boquiabiertos. Y como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, tenemos a los fans incondicionales de la pareja, los famosos Candem. Para ellos, este vídeo fue un regalo del cielo. Ver a sus ídolos juntos, demostrando esa conexión especial, era todo lo que habían estado esperando. Las redes sociales se inundaron de comentarios de admiración, de los amo, de son perfectos juntos, de ojalá vuelvan a ser pareja. Se revivieron recuerdos de Erkencikus, de esos momentos románticos y divertidos que hicieron de la serie un fenómeno. Para ellos, este baile fue la confirmación de que la magia entre Can y Demet sigue intacta, o quizás, que nunca se fue del todo. Pero no todo podía ser color de rosa, ¿cierto? Como en todo fenómeno mediático, también surgieron otras perspectivas. Estaban los que admiraban la habilidad de los actores para generar tanto revuelo con un simple baile. También estaban aquellos que, quizás un poco más escépticos, analizaban la intencionalidad detrás del vídeo. ¿Fue algo planeado para generar publicidad? ¿O fue realmente un momento espontáneo? Personalmente creo que un poco de ambas. Hoy en día, en la era de las redes sociales, es muy difícil separar lo orgánico de lo estratégico. Pero más allá de las intenciones, el resultado es innegable: capturaron la atención de millones. Además de las reacciones de los fans, el baile también dio pie a muchas conversaciones sobre la cultura del espectáculo, la fama, y cómo un simple vídeo puede generar tanto impacto. Vimos cómo medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, destacando la popularidad de Can Yaman y de Method Demir, y el poder de las redes sociales para amplificar estos momentos. Se habló de la química entre ellos, de la nostalgia que genera verlos juntos, y de la eterna pregunta que ronda en la mente de muchos fans: ¿son pareja en la vida real, o solo son grandes amigos y compañeros de trabajo? Esta duda, alimentada por momentos como este baile, es lo que mantiene viva la llama de la expectación y el interés en su relación. Analizando un poco más el contenido del baile en sí, podríamos decir que transmitió una sensación de libertad y de disfrute. No era un baile diseñado para la provocación explícita, sino más bien una expresión de alegría y conexión. Los movimientos eran fluidos, con una energía contagiosa. Se notaba la comodidad que tenían el uno con el otro, una confianza que solo se construye a través de la experiencia compartida y una buena relación profesional y quizás personal.
La música, aunque no siempre se escucha claramente en los clips virales, parecía acompañar perfectamente la vibra del momento. Y las miradas son un lenguaje universal que no necesita traducción. En cada mirada entre Khan y Demet se podía leer una historia, una complicidad, un entendimiento tácito que iba más allá de las palabras. Es importante también mencionar el impacto que esto tiene en sus carreras. Can Yaman es sin duda uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, y momentos como este solo solidifican su estatus de estrella global. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz joven y talentosa que ha sabido ganarse el corazón de miles de seguidores. Verlos juntos generando tanta atención, inevitablemente los pone de nuevo en el centro de la conversación, lo que puede abrirles nuevas puertas y oportunidades profesionales. En el mundo del entretenimiento, la visibilidad es clave, y este baile les ha brindado una dosis masiva de ella. Por otro lado, este fenómeno también nos permite reflexionar sobre la forma en que consumimos contenido en línea. La rapidez con la que un vídeo puede volverse viral, la fuerza de las comunidades de fans en las redes sociales, y la manera en que estas plataformas moldean la percepción pública de las celebridades. Es fascinante ver cómo un simple clip de unos pocos segundos puede generar miles de comentarios, compartirse millones de veces y convertirse en noticia de portada. Nos demuestra el poder que tenemos como audiencia para crear y amplificar tendencias. Y para los que se preguntan si este baile marca el inicio de algo más, es decir, una posible reconciliación sentimental o un nuevo proyecto juntos, bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Por ahora, solo podemos especular. Lo que sí es seguro es que este momento ha reavivado la ilusión de muchos fans que desean verlos juntos nuevamente, ya sea en la pantalla o en la vida real. La química es innegable y esa es una materia prima muy valiosa en la industria del entretenimiento. Además, no olvidemos la parte divertida de todo esto. Ver a nuestros ídolos en un contexto más relajado, disfrutando de un momento de ocio, siempre es un placer. Nos humaniza a estos personajes que a menudo vemos en roles muy definidos. Nos permite conectar con ellos a un nivel más personal, aunque sea a través de una pantalla. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, su energía y carisma hacen que estos momentos sean especialmente memorables y entretenidos. Ahora bien, si nos ponemos a analizar las diferentes plataformas, vemos que el impacto se distribuyó de manera interesante. En TikTok, por ejemplo, probablemente se viralizaron versiones editadas con música de moda o con efectos divertidos, mostrando la creatividad de los usuarios. En Twitter, las conversaciones fueron más directas, con reacciones inmediatas y debates. En Instagram, las stories y los reels fueron los protagonistas, capturando la esencia visual del baile. Y en los portales de noticias, se enfocaron más en el análisis de la fama y el impacto mediático. Esta diversificación de las reacciones es una muestra más de la omnipresencia de este evento. En resumen, el baile hot de Can Yaman y Demet Özdemir no fue solo un baile. Fue un fenómeno mediático que encendió las redes sociales por su energía, la química innegable entre los actores y la conexión emocional que logró generar en su vasta base de fans. Despertó nostalgia, alimentó la especulación y demostró, una vez más, el poder de las redes sociales en la construcción de la fama y la opinión pública. Para los Candem fue un soplo de aire fresco, una confirmación de que la magia que los enamoró en Nerkencicus sigue viva. Y para todos nosotros fue un recordatorio de lo adictiva y fascinante que puede ser la vida de las celebridades cuando se cruza con la viralidad digital. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Ha sido un placer desgranar este tema tan comentado con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Vieron el baile? ¿Qué les pareció? ¿Creen que fue algo espontáneo o planeado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no se olviden de dejarle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Can y Demet. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.